Saludos y muy buenas noches. Es jueves, son las 10 y por tanto comienza el escenario. Gracias por acompañarnos en esta tertulia de Alacantí Televisión, donde repasamos los temas de interés cada 7 días a ritmo de tertulia. En esta mesa de redacción, donde hoy nuestro tema principal, el tema de apertura, nuestra portada va a ser el agua. Desde hace ya algunos programas del escenario venimos debatiendo, venimos informando sobre la situación de los agricultores alicantinos después de esta propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Hemos debatido sobre ello, pero hoy lo que queremos es intentar comprenderlas algo mejor. Yo creo que es importante, y siempre que nosotros intentamos comprender lo que está pasando en este tema de tan actualidad, tan importante para la economía alicantina, traemos a nuestro catedrático de referencia. En esta ocasión hemos tenido suerte, porque además es diputado del Partido Popular. Es difícil encontrarlo por Alicante, que esté por Alicante, pero hemos tenido la fortuna, y ha sido un poco un atraco, pero yo se lo agradezco, de que Joaquín Melgarejo esté con nosotros esta noche en el escenario para intentar clarificar qué es lo que está pasando con esta modificación, las consecuencias que podría traer, el impacto económico que puede traer en nuestra provincia. Lo dicho, siempre que queremos saber bien lo que está pasando con el agua, dar algo de luz, le pedimos a Joaquín que esté con nosotros, y yo se lo agradezco en especial en esta noche. Joaquín Melgarejo, saludos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Gracias por estar con nosotros. Perdón por el atraco, pero bueno, ha coincidido porque tiene mañana una conferencia junto con otros expertos realmente muy interesante, muy recomendable, además con un súper titular, que es el apagón hídrico de 2027, un titular llamativo, una jornada técnica que se celebra en Elche. Estén pendientes de los medios de comunicación, porque seguro que tiene referencias, y seguro que después podemos verla y leerla en los medios de comunicación alicantinos, porque hay interesantes expertos y seguro que van a salir conclusiones. Entre ellos está nuestro invitado hoy en el escenario, don Joaquín Melgarejo, que, como saben nuestros televidentes, porque de vez en cuando se pasa también por el escenario, es el director de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua. Joaquín, vamos a hablar de este tema tan importante que ha vuelto a ser noticia, desgraciadamente, así como titular. Para comenzar, ¿qué podría suponer, o tenemos razones los alicantinos para estar preocupados? Tenemos razones muy de peso para estar muy preocupados, porque el trasvase Tajo Segura afecta a todo nuestro paradigma económico de crecimiento y de mantenimiento de la riqueza creada, tanto económica como social y ambiental. Es decir, buena parte de nuestro regadío, más del 65% del regadío de la provincia de Alicante, depende directamente del trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura es, junto a la Mancomunidad de los Canales de Delta y Villa y junto al aeropuerto de Alicante, los tres pilares básicos en los que sustenta nuestra sociedad social y económicamente. Vamos a analizar el porqué de esta propuesta de modificación en lo que afecta a la agricultura alicantina, pero hay que dar ese primer titular, ya lo sabíamos, por eso está en pie de guerra, iba a decir. No me gustan mucho las expresiones bélicas, pero sí, realmente están movilizándose nuestros agricultores y también los andaluces y los murcianos. Junto a Joaquín Melgarejo, y nos acompañan en esta mesa de redacción, en esta mesa de tertulia. Joaquín, yo se los presento, aunque ya les conocen, a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante. Está con nosotros Rosalía Mayor. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Anoche nos veíamos en un acto en la ciudad de Alicante. Bromeabas te comentaba que teníamos la suerte de estar hoy con Joaquín Melgarejo, y me decías que os vais presentando, ¿no? No hace falta que te lo presente, ¿no? La noche de hoy. La cosa es que me suena la cara, pero no estoy muy segura. Sí, que nos presentaron en unos pocos días como 6 veces, y entonces siempre estamos con esa broma. Rosalía, como saben, y como ya he comentado, es la presidenta de la Asociación de la Prensa de la provincia de Alicante. Te agradezco, Rosalía, que estés con nosotros. Después, en la segunda parte,
hablaremos de más cosas, pero vamos a hablar bastante tiempo del tema del agua que nos preocupa a todos los alicantinos. Vamos a intentar entender lo que está pasando con el profesor Melgarejo. Y también está con nosotros otro habitual de nuestra tertulia, de nuestro escenario. Se sube con nosotros al escenario del programa, Ginés Blázquez. Hola Ginés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me apunto a esto porque es el único sitio donde no se apaga. Se apaga hídricamente España, se apaga electrónicamente España, se apaga gubernamentalmente España, y menos mal que nos queda el escenario para arrojar algo de luz sobre este mar de tinieblas en el que estamos desde hace prácticamente 3 o 4 años. Después hablaremos también de temas importantes de la ciudad de Alicante, bastante sí, locales. Será en la segunda parte del programa, porque en la portada y como gran tema del escenario de hoy tenemos la situación hídrica de la provincia de Alicante, cómo va a afectar esta propuesta de modificación de las reglas de explotación del Tajo Segura. Vamos a comenzar, señor Melgarejo, por saber qué es. Ya lo hemos intentado explicar en el programa, pero como es esta primera parte monográfica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta propuesta de modificación? Empecemos por el principio. Todo esto surge recientemente como consecuencia del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo, donde se establecen lo que llamamos los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos se establecieron en este plan hidrológico del Tajo en 3 fases, en 3 niveles, ¿no? En 3 momentos. Uno, el primero, que sería para 2025, en el año en el que nos encontramos, donde se pasaría de los 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez a 7 metros cúbicos por segundo. Y ustedes pensarán, bueno, es una subida de 1 metro cúbico por segundo, esto no tiene mayor importancia. Bueno, pues cada metro cúbico por segundo que se eleven los caudales ecológicos significa que vendrán 28 hectómetros cúbicos menos a la cuenca del Segura. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es un hectómetro cúbico? Pues un hectómetro cúbico no son más que 1 millón de metros cúbicos. Es decir, el estadio Santiago Bernabéu o el Rico Pérez lleno de agua, 1 metro cúbico, el ancho por el largo por el alto, ¿vale? Esto sería 1 metro cúbico, nada más y nada menos que 28 cada metro cúbico que se suba. ¿Y en 2026 qué pasaría? Pues que en vez de ser 6, 7, pasaríamos a 8 metros cúbicos por segundo. Y en 2027, ¿qué sucedería? Que en vez de ser 6, 7, pasaríamos a 8,65 metros cúbicos por segundo. En total, esto detraería del agua que debe de llegar a el Segura, nada más y nada menos que 105 hectómetros cúbicos. 105 millones de metros cúbicos que dejan de venir a la cuenca del Segura. Y en el caso de la agricultura o en el caso de la provincia de Alicante, ¿en cuánto afectaría? Pues en torno a los 24 o 25 hectómetros cúbicos menos que llegarían a la provincia de Alicante, ¿vale? Pero para el conjunto de la cuenca estaríamos hablando de 105 hectómetros cúbicos. ¿Y esto está reconocido en algún sitio? Sí, en el plan hidrológico del Júcar. Es decir, no hay concordancia entre el plan del Tajo y el plan del Segura, plan hidrológico del Segura. ¿Y esto a quién corresponde? Correspondería al Ministerio a establecer esa coordinación de planes hidrológicos, cosa que no ha hecho. Y que tampoco ha estudiado cuáles son los impactos económicos y sociales que esta decisión administrativa tiene sobre el conjunto de la economía, tanto del Tajo como la del Segura. No existen esos estudios. Y hay una cuestión de partida que es muy grave, que hemos pedido incluso en sede parlamentaria y no se nos ha dado, y es cuáles son las razones técnicas que expliquen esta cuestión. Eso le iba a preguntar, es decir, ¿qué razonamiento hay encima de la mesa, qué criterios técnicos se exponen para esta decisión? Pues yo ando desde el año 2023, bueno, de antes del año 2023, preguntándolo en todos los sitios y nadie me ha dado respuesta, pero es que ni en sede parlamentaria. Yo soy el portavoz de Medio Ambiente en la Comisión de Transición Ecológica y a mí el Ministerio no me ha respondido, le he preguntado por escrito, me dan unas respuestas que no te conducen a ningún sitio, te dan unas respuestas que son unos links, unos enlaces a páginas web que o no funcionan o no explican qué hay dentro, o y cuando los abren no tienen nada que ver con lo que hemos preguntado. Y esto lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones y lo seguiremos haciendo, Es decir, son unos caudales ecológicos establecidos sobre ninguna base científica y rigurosa que acredite esto.
Ustedes pueden imaginar que haya un caudal ecológico, por ejemplo, en el 2026, que se cifre en 7,97 metros cúbicos por segundo. Qué número tan raro, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que por muchas veces que yo hiciera las cuentas, nunca me saldría ese dígito de 9,7. El problema es que esto está en el Boletín Oficial del Estado. El problema es que esto es un decreto del Gobierno, que ha pasado por el Consejo del Agua, Nacional del Agua, y que ha ido al Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros a el BOE. Entonces, esto está aprobado desde el año 23. Y de ahí se deriva la necesidad de hacer unas reglas de explotación, nuevas reglas de explotación. Y esto es razonable, cada vez que se hace un proceso de planificación hidrológica se revisan algunas cuestiones, entre ellas las propias, porque puede cambiar el clima, pueden cambiar las precipitaciones, pueden haber muchos cambios. Entonces lo que hay que hacer es intentar ajustarlo cada 6 años a las nuevas situaciones. El problema es que se parte, como digo, de una información poco contrastada y sobre todo nada transparente. Esto no se ha comunicado a la comunidad científica y muchísimo menos a la comunidad política y social y a los afectados por esta cuestión. Y en este sentido es en lo que hemos entrado ahora en abril de 2025 a un nuevo cambio de las reglas de explotación. Pero el origen está en el plan hidrológico del Tajo y esto es lo realmente importante, ¿eh? Estaríamos hablando, a grosso modo, de una reducción de cerca de un 40% de cara a 2027. Estamos hablando de más de un 40% de cara a 2027, porque hay que decirlo, que esto va a afectar muy especialmente a la agricultura. En términos medios, los volúmenes en estos 46 años que han transcurrido de experiencia del trasvase Tajo Segura, en términos medios estamos en torno entre 198 y 200 hectómetros cúbicos al año para el sector agrario, para toda la cuenca del Segura, que se distribuyen proporcionalmente en función de unas reglas que están establecidas desde el 1971, casi nada, ¿no? Bueno, y de la regla de explotación de 1980, de la ley de 1980. Esto significa que la mitad de la superficie regada en principio se va a ver afectada por esta reducción de agua. ¿A cuánto asciende? Pues aproximadamente a unas 27.000 hectáreas, 27.000 hectáreas menos de regadío. Pero no solo es una cuestión de extensión, de cuántas hectáreas, sino con el agua del trasvase en el sureste, es decir, en Alicante, Murcia y Almería, se multiplican de alguna forma el volumen de agua total. ¿Por qué? Porque ese agua es un agua natural y entonces se puede mezclar con aguas regeneradas para la reutilización de agua y se mezcla, de hecho, con aguas desalinizadas, porque son aguas no naturales y que tienen determinados inconvenientes para determinados cultivos. O en ocasiones porque no hay otra agua. Y entonces, por ejemplo, en Alicante se reutiliza y se reutiliza mucho, sobre todo en el sur de la provincia de Alicante, y ese agua en muchas ocasiones se mezcla con otras aguas de mejor calidad. ¿Y cuáles son esas aguas de mejor calidad? O las aguas superficiales, o aguas subterráneas, o aguas procedentes del trasvase Tajo Segura. Es decir, que al reducir en los volúmenes de agua del trasvase, estamos reduciendo el volumen total de agua disponible. En ocasiones hemos tenido que se ha reducido el agua del trasvase y no se han podido utilizar otras aguas, por ejemplo las aguas regeneradas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la calidad suficiente en determinados momentos, porque a lo mejor tiene buena calidad física, pero no tienen los niveles de sales que corresponden, es decir, tienen probablemente más gramos de sal que los que son necesarios para determinados cultivos. ¿Y cómo se rebaja esa salinidad? Esa electricidad, ¿no? ¿Cómo se rebaja? Pues se rebaja esos microsiemen a través del agua del trasvase. Con esas mezclas se va aumentando de alguna forma el volumen total disponible. Es decir, que tenemos un problema muy grave, ya porque dejan de venir 105 hectómetros cúbicos que van a afectar extraordinariamente a la agricultura, porque no se va a ver afectado en principio el agua para el abastecimiento, pero sí para el sector agrario, y para todo lo que depende del sector agrario, que si queréis pues más adelante os voy diciendo en qué medida
afecta. Sí, vamos a eso, porque realmente las cifras que aportan los agricultores son terribles. Estamos hablando de pérdidas de puestos de trabajo si sumamos las tres provincias, y sumamos Murcia, sumamos Alicante, sumamos Almería, cerca de 15.000 puestos de trabajo, empleos en las tres provincias, pérdidas patrimoniales de cerca de 6.000 millones de euros. Son cifras realmente, Joaquín, que asustan. En su opinión, ¿están cerca de la realidad? Están tan cerca de la realidad en tanto en cuanto fui yo quien hizo esas cifras. Es decir, el informe del año... Entonces me fío. Pues sí, además te voy a precisar porque, de hecho, las cifras, por ejemplo, de carácter económico, afecta a 5.692 millones de euros de valor de la tierra y del lucro cesante. Esto se habla muy poco, quizás porque en términos generales la sociedad quizás no lo entienda bien. Es decir, es por un lado el valor de la tierra que va a dejar de cultivarse, y las expectativas de beneficio económico que esas explotaciones agrarias van a ir generando, lo que llamamos el lucro cesante. Ambos factores dan un resultado de pérdidas económicas de 5.692 millones de euros. Y lo voy a repetir, 5.692 millones de euros, esto es lo que nos jugamos para 2027, por eso hablamos del apagón hídrico de 2027. Y desde el punto de vista social, hablamos de más de 15.300 puestos de trabajo, 15.300 empleos. A mí me gusta hacer una comparación con este número, porque ¿qué significaría para la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que cerrase Almusafe y toda la industria dependiente? En torno a 13.000 empleos. Y aquí estamos hablando de 15.300 empleos. Creo que socialmente, tanto en Alicante como en Murcia, no hay una percepción social de la importancia que esto tiene, ¿no? Pero además nos encontramos con las percepciones que esa pérdida de 15.000 empleos tienen en el conjunto de la sociedad y en el conjunto del tejido económico. Por un lado nos encontramos con las reducciones de IVA, de IRPF, de cotizaciones a la seguridad social, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos unas repercusiones tremendas que además afectan de forma inducida a prácticamente todos los sectores productivos. Quiero decir, desde las peluquerías a los colegios, etcétera. Es decir, tenemos unos factores inducidos extraordinariamente grandes, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado contabilizar en un informe que hice en el año 23 precisamente al calor de lo que se nos venía encima, y que ha sido las bases económicas con las que se está haciendo buena parte de las reclamaciones en el Tribunal Supremo de las diferentes administraciones, tanto del SCRAC como de la Comunidad de Murcia, como de la Diputación de Alicante, como de la Comunidad de Riego del Campo de Cartagena, que son los que están llevando los pleitos frente al Estado en esta cuestión. En este momento de la charla, de la entrevista, abro la mesa para escuchar las opiniones y las preguntas tanto de Ginés como de Rosalía. Ahora hablaremos también de qué es lo que pueden hacer los agricultores, ¿no? ¿Qué margen tienen, qué posibilidad tienen de reacción, aparte de las manifestaciones? Es decir, esto se puede reconducir. Bueno, ahora hablaremos qué margen tienen los agricultores, aparte de movilizarse, para intentar que esto no pase, ¿no? Para intentar que realmente estas cifras que estamos poniendo encima de la mesa no lleguen a producirse. Y hablamos también de esa sentencia del Supremo. Realmente, para la gente que no estamos y que desconocemos el problema, de repente una sentencia del Supremo que dice que se abre la puerta a que estos recortes máximos que Joaquín estaba comentando pueden llegar, y las noticias que pueden llegar en el 2027, podrían adelantarse hasta el 2025. Ahora intentamos comprender cómo esto puede ser posible, porque es que resulta que podría ser incluso ya. Bueno, ahora hablamos de esto, importante, pero antes también vuestras opiniones y vuestras reflexiones de lo que estamos escuchando al profesor Melgarejo. Venga, yo tengo dos o tres preguntas que te he oído y estaba preocupado. Yo llevo preocupado mucho tiempo, porque ya sabes que yo soy de Cartagena, y al campo de Cartagena gran parte de la evolución y del lanzamiento de la huerta de Cartagena viene gracias al trasvase, ¿no?
has hablado de la calidad del agua que se utiliza o que se produce en desaladoras y la que viene del trasvase, y la de la desaladora hay que mezclarla con agua, se supone mejor que la del trasvase, para hacerla más fácil de que pueda consumirse por parte de la agricultura. De ese tema me gustaría también que lo hablaras. Y hoy otro tema, ¿cuál es realmente el motivo por el que Castilla-La Mancha nos quiere tener asfixiados hídricamente? ¿Es porque quiere los siluros más grandes ahí en Entrepeñas y Buendía? ¿Es porque haya más patos? ¿O es por...? Es que no llego a entender cómo esta guerra de tantos años, no sé cuál es el motivo que impulsa a Castilla-La Mancha a seguir con esta batalla continuamente abierta con Almería, Murcia y Alicante, que son sus contrincantes, parece ser, en este tablero de ajedrez. Pues te comento por partes, ¿no? En el caso del agua desalinizada, el agua desalinizada es extraordinariamente buena. Es decir, es buena para lo que es buena. Es decir, para buena parte de los cultivos no tiene mayor problema. Por ejemplo, para los cultivos agrícolas, hortícolas, no tiene mayor problema. El problema es para los cultivos de cítricos, con la cuestión del boro. El agua de mar contiene una sal, que es el boro, y ese boro afecta a la producción agraria y a la vida de los cítricos, que es una parte importantísima de las superficies cultivadas, especialmente de la provincia de Alicante y también en Murcia, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se mezcla en muchas ocasiones o bien con aguas residuales o regeneradas, ¿no? Siempre regeneradas, que tengan unos volúmenes menores de boro, o se mezclan con aguas del trasvase o con aguas del propio río Segura o de aguas subterráneas, y esto hace que mejore la calidad. El agua desalinizada solo tiene un problema, que es un problema importante, que es el precio y el coste ambiental. Yo siempre me gusta decir que aquí todo el mundo se entretiene con el tema del precio económico. Un metro cúbico de agua desalinizada cuesta en torno a €1, no lo digo yo, lo dice la propia Aquamed cuando emitió en 2023 un recibo a los agricultores. Ahora mismo está subvencionada, cuesta en torno a los 30 y tantos céntimos, y para los agricultores en torno a 40 céntimos, para luego ponerlo a disponer, ¿no? Entonces, el problema no es solo de carácter económico, que ya es muy importante. La inmensa mayoría de los cultivos no podrían pagar un metro cúbico de agua a €1, ¿vale? Esto está subvencionado, como digo, en más de un 60%. Pero luego hay otro problema, que es de carácter ambiental. Para producir un metro cúbico de agua se necesitan 4 kilovatios aproximadamente hora metro cúbico, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, el agua del trasvase necesita 1 kilovatio hora metro cúbico, porque es una infraestructura fantástica que prácticamente viene todo el tiempo por gravedad. Solo hay una gran impulsión en Altomira. Altomira está prácticamente en el embalse de Bodarque, en el Tajo, que es una impulsión de 800 y pico metros, ahí gasta 0,8 kilovatios hora metro cúbico. Perdonen si soy exhaustivo con estas cosas, pero creo que son muy importantes para que entendamos bien. A partir de ahí viene por gravedad hasta el Segura, hasta el pantano del Talave, y de ahí entra en el río Segura y tal. Y luego hay otra impulsión que es menor, que es la que hay en el Azud de Ojos, que va al canal de la margen derecha, y luego sigue por gravedad al canal de la margen izquierda, que es el que viene al campo de Cartagena y el que viene a Alicante, a Crevillente. Esta es, claro, producir 4 kilovatios hora metro cúbico tiene unos costes energéticos importantes, es decir, tiene unos efectos ambientales de emisiones importantes. Me da igual que se haga con energía renovable, porque la red puede ser intercambiable o no, pero en términos generales gasta 4 veces más energía que el trasvase, y eso se refleja en el coste final del precio del agua. Es decir, el agua desalinizada, el agua del trasvase cuesta en torno a los 20 céntimos, y el agua del trasvase, como hemos dicho, cuesta ahora mismo a 40 céntimos, pero teniendo en cuenta que está subvencionada en un 60%. El trasvase Tajo Segura está tan bien dimensionado y tan bien realizado que desde 1980 tiene el principio de recuperación de costes incluido en sus tarifas. Es decir, que se pagan los costes de amortización más los costes de explotación de esta infraestructura, ¿vale? Esto no existía todavía la Directiva Marco del Agua, que, como saben, es del año 2000. Entonces, 20 años antes de la Directiva Marco del Agua, una infraestructura hidráulica en España, con su ley de explotación del trasvase Tajo Segura, garantiza la recuperación íntegra de los costes. Esto no sucede en ninguna otra obra hidráulica.
Y eso, por eso es muy importante, y es importante decirlo, y que sepamos todos que de las pocas infraestructuras que encima recuperan costes y además envía recursos a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, que son en fin, las comunidades por donde discurre el Tajo, se les envía una serie de recursos que están evaluados desde 1986 hasta la actualidad en más de 500 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Y la segunda pregunta más política que le ha hecho Ginés. ¿Cuál es el motivo de fondo por el que llevemos 30 años o más con este tema? Y no me creo que sea por los peces del Entrepeñas y el Buen Día. El motivo, yo creo que no hay ningún motivo racional. Es decir, hay un motivo que es, quiero decir, que el Estado de las Autonomías ha generado. Piensen una cosa, Castilla-La Mancha es la mezcla de un reino y una comarca, y necesitaba tener un elemento de que unificara política, entiendo yo, puede que esté equivocado en mi apreciación, que unificara esta característica. Podría haber sido Castilla por un lado, la vieja Castilla la nueva, y luego, pues no sé, otras provincias, como el caso de Albacete, que era Albacete y Murcia, etcétera. Esto es una cuestión de estructura administrativa del Estado. Entonces, bueno, cada comunidad está buscando hechos diferenciadores con respecto a otras comunidades, y ellos encontraron en esto y en Cabañeros dos motivos de aglutinar y tal. Entonces se ha convertido en una bandera. Con Bono ya lo fue, después con Barreda y después con Paje. Yo no le encuentro ningún razonamiento de índole social o económico, porque el agua que se traspasa es el agua excedentaria. Está perfectamente establecido cuáles son las aguas excedentarias en nuestro país y especialmente en el Tajo. Y hay que decir que los embalses de Entrepeñas y de Buendía se hicieron para el trasvase Tajo Segura, para regular la cuenca, pero para abastecer al trasvase Tajo Segura, para garantizar el que haya unos recursos regulados con la finalidad de poderlo traspasar. Si no, tú no puedes traspasar sin tener recursos regulados, ¿no? No sé si te respondo tal, sí, pero... Perfectamente. Rosalía. Al hilo de lo que estaba diciendo Ginés, yo soy de Almería, o sea que también me toca mucho el tema del agua. La impresión que tenemos los ciudadanos así desde fuera es como que los políticos de la Comunidad Valenciana no están como todos a una a la hora de defender el tema del agua. Se ve cierta tibieza, o sea que los agricultores sí que tienen esa preocupación, pero da la impresión de que hombre, todo el mundo quiere la paz en el mundo y todo el mundo quiere tener agua, pero no es una bandera que todos los políticos de la Comunidad Valenciana parece que tengan el mismo esfuerzo, el mismo rigor para apoyarla, ¿no? Rosalía, esta pregunta, si me lo hubieras hecho hace 2 años, yo te podría responder de una manera más contundente. Piensa que ahora soy diputado por el Partido Popular y no me gusta utilizar los ámbitos que son, entre comillas, un poco más formales para dimensionar cuestiones políticas. Pero sí hay una foto que voy a llevar mañana a la organización, que fue de la semana pasada. Hay una foto donde aparecen los López Miras defendiendo el trasvase Tajo Segura en las Cortes, en el Parlamento. Le dio la réplica el secretario general del Partido Socialista por Murcia, un señor que se llama Francisco Lucas. Y este señor votó en contra de lo que estaba diciendo López Miras por pertenecer a una formación política diferente al Partido Popular, ¿vale? En este caso concreto. Y además no dio ningún argumento para defender el trasvase Tajo Segura y lo que significaba. ¿Y qué votaron los parlamentarios del Grupo Socialista? En contra de la propuesta de López Miras de proteger el trasvase y mantener las reglas de explotación de 2014, que eran las que en la actualidad siguen estando vigentes, ¿vale? Esto pone de manifiesto, luego hay una foto donde está López Miras, los diputados de Almería, los 3 diputados de Almería, los 4 diputados del PP por Murcia y los 5 diputados del Partido Popular por Alicante. Esa es la foto. Y los regantes, y todos los regantes. Esa es la foto. No había nadie del Partido Socialista, como no podía ser de otra manera. No podían estar porque iban a votar en contra.
votaron en contra, porque esta foto fue posterior a salir de esa actividad parlamentaria, ¿no? Yo creo que esto te explica bien, sí que hay unidad en este sentido de criterio en todo el Partido Popular que votó a favor, y sí que hay unanimidad de criterio también en el Partido Socialista que votó en contra, ¿vale? Votó en contra. ¿Y votó en contra de qué? De la pervivencia de estas reglas de explotación que tenemos en la actualidad hasta de 2014. Estamos acabando esta primera parte del programa, que no se nos pase nada. Tenemos todavía un poquito de tiempo antes de la publi para que no se quede nada que consideres que es importante de transmitir a nuestra audiencia. Vamos con lo de la sentencia del tribunal, a ver si somos capaces también de entenderlo, del Supremo, que abre la puerta, por lo menos en opinión de la red del Tajo, abre la puerta a que este recorte se aplique este mismo año. Tomás, ¿me vas a permitir, aunque sea un segundo? Porque los acontecimientos van muy rápido. La semana pasada salió un borrador de decreto para modificar lo que había dicho el CEDEX, que es el organismo del Ministerio de Obras Públicas, contándonos cómo iba a afectar las reglas de explotación, las nuevas reglas de explotación. Y en ese decreto se hace un decreto, que estamos en mayo, un decreto sin preámbulo, es decir, sin justificación de lo que después nos viene, y es un decreto que luego tiene que ser sometido a información pública, naturalmente, y a alegaciones, etcétera, que luego va al Consejo Nacional del Agua y que luego va al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros de ahí lo eleva para que sea un decreto. En ese decreto, curiosamente, solo afecta al escalón número 1 de los caudales ecológicos, es decir, pasar de 6 a 7 metros cúbicos por segundo. Por eso me he entretenido al principio en esta cuestión. 7 metros cúbicos por segundo. Pero fijaos, estamos en mayo, todavía no ha salido el decreto, el borrador de decreto con su preámbulo, etcétera, que tiene que salir justificando de por qué se hace un decreto. Se va a hacer un decreto para un año que no es un año, porque si estoy diciendo que esto se va a aprobar con suerte en septiembre, va a ser un decreto que tiene una aplicación como máximo de 3 meses. ¿Qué necesidad? Pues esto es lo que nosotros nos planteamos. Es decir, ¿qué cacao, por llamarle de una manera coloquial, qué lío tiene el Ministerio y no sabe cómo abordar este tema? Porque si fuera coherente con lo que ha hecho en el Plan Hidrológico del Tajo, haría un decreto para los 3 años, 25, 26 y 27. Pasamos directamente a los 8,65 en el momento en que corresponda. Se hace su justificación y a mí me gustará más o me gustará menos, pero el Gobierno es el que tiene la potestad de hacer esto, ¿vale? Pero no, se ve que tienen mala conciencia porque no han evaluado bien los efectos que esto puede tener. Bueno, esto fue la semana pasada, pero esta semana que estamos, a finales de la semana pasada también, sale la famosa sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales. Yo estoy en contacto con 3 catedráticos de Derecho Administrativo en este momento para que me digan en qué consiste esa sentencia. Perdona, pero todo lo que se ha salido en prensa es absolutamente equívoco y no tiene ningún fundamento. Tan no tiene ningún fundamento que estas personas nos han recomendado que pidamos aclaración de sentencia. La ponente de esta cuestión estuvo la semana pasada en la Universidad de Granada y fue incapaz de dar un razonamiento lógico que todo el mundo lo pudiera entender. Yo me dedico a esto y he leído la sentencia y he leído sobre todo las conclusiones de la sentencia y os digo que yo soy incapaz de saber si se va a aplicar no se van a aplicar ningún escalón, si ha anulado los caudales ecológicos, ojo, que puede ser una sentencia favorable para nosotros, o qué. De tal manera que pedimos aclaración. Siento, Tomás, no poderte dar una explicación como me solicitaba, porque no la tengo. Y no la tengo porque después de darle muchas vueltas no sabemos bien a qué atenernos. Y mañana viene uno de los catedráticos de Derecho Administrativo a intentar no va a poder establecer las dudas que esto está generando. Es terrible, realmente si lo piensas es terrible por las consecuencias de lo que estamos hablando
y la confusión que hemos estado leyendo en los medios de comunicación, realmente de una parte y otra, con declaraciones interesadas, claro, intentando justificar esta sentencia. Pero claro, observa, cuando una sentencia lo que tiene que ser sobre todo es clara, ¿no? Claro, o sea, luego hay que aplicarla. Pero observa que te he dicho que hacía nada se ha dictado un borrador de decreto. Un borrador de decreto que pone en cuestión las propias reglas de explotación establecidas por el CEDE. Una de las cosas que hoy aparecen por parte del conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana es la petición del informe completo del CEDES, porque claro, aquí hay una falta de transparencia y de claridad en la información que se nos está transmitiendo extraordinaria. Estamos dando a veces a ciegas cuestiones que deberían de estar perfectamente claras para que todo el mundo lo sepa y lo entienda, te guste o no te guste. ¿Vale? Es terrible, sobre todo por las consecuencias que tienen. Después de la publicidad vamos a hablar un poco también de esas consecuencias y de qué margen tienen los agricultores de movimiento. Joaquín, no sé que quieras añadir algo más, que nos dejemos algo importante. Me tengo que ir ya a la publicidad. Pues muy brevemente, esta cuestión, sabemos que la cuenca del Segura es la única declarada estructuralmente deficitaria. Con estas reglas de explotación y con esto, sobre todo con este aumento de los caudales ecológicos, el déficit estructural de la cuenca del Segura no solo se va a reducir, sino que va a aumentar extraordinariamente. El apagón hídrico de 2027. Ojalá, Joaquín, no se produzca. Como siempre, es muy amable por estar con nosotros, por acompañarnos en el escenario. Tema importantísimo para los alicantinos, estaremos muy pendientes y siempre que intentemos ver la luz, pues te llamaremos a ver si puedes subirte con nosotros al escenario alguna noche más. Encantado, un placer de haber estado con vosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos. Me he pasado un poquito de tiempo, pero merece la pena y merecía la pena escuchar las palabras de Joaquín Melgarejo. Publicidad, volvemos con otros temas de Alicante.